Bajo la noche del tiempo, por Antonio Ortiz. Si puedes concentrarte, entonces ven, juntaremos las manos y veremos la salida del sol desde el fondo del océano. Pero antes, dime, ¿has vivido la experiencia? Yo sí. Es probable que llores y grites, y que tu pequeño mundo no te permita venir. Ya puedo escuchar a lo lejos trompetas y violines. Me parece que nos están llamando. Quizá no puedas oírlos, pero lo harás. No te preocupes. Es realmente bello. James Marshall Hendrix, 1942-1970. Por las escarpadas colinas de Guana descendían lentamente los 50 jinetes, semejando un dorado cabello que serpenteara por entre aquellos desolados parajes. El cielo aún se encontraba anaranjado. Faltaban algunas horas para que cayera la noche sobre la descomunal planicie que se encontraba frente a ellos y en cuyo centro ya se podían ver las torres de la ciudad de Locke. El frío mirar de cada uno de los extraños jinetes descubría el cansancio de su larga jornada y su objetivo final, tan salvaje como la naturaleza misma que los había creado. La batalla apenas había comenzado segundos antes, y la mitad de su ejército ya estaba destruido por completo. Sid dio un grito de ira. Se colocó al frente y a una señal. Los 5.000 naves restantes se lanzaron al ataque. El cielo se encendió con el estallido de las estrellas del centro de la galaxia de Cygnus X. Y las nubes de gas interestelar adquirieron de inmediato una velocidad tal que lograron escapar por completo. Segundos más tarde, la galaxia había desaparecido. El ejército de Sid alcanzó la velocidad de 3C, y en tanto se desplazaban por el tiempo, se introdujo en el hoyo negro que se encontraba en el centro de Cygnus X, para trasladarse hasta el otro extremo del universo. Sin embargo, únicamente la nave de Sid pudo arribar. Las otras habían sido alcanzadas por el campo gluónico que sobrevino al estallido. Ahora se encontraban a una orilla del universo, rodeado de estrellas muertas. Sid analizó la información que emitía el microreceptor que tenía injertado en el cerebro. No había tiempo que perder. La hipercomputadora pronto localizaría su posición y los campos gluónicos no tardarían en surgir de todas partes. La biocomputadora de la nave alcanzó su máxima capacidad y en una 100.000ª de segundo pudo procesar los 3.000 billones de datos que representaban el universo detectable de Sid, que tenía un tetravolumen de 3.000 años luz. Encontró la posición del hoyo negro más cercano y la transmitió al microreceptor. La nave se aceleró de nuevo a 3 veces la velocidad de la luz. El hoyo negro se encontraba a 10 billones de kilómetros y a 10.000 años en el futuro. Al entrar en el monstruoso campo gravitacional, la biocomputadora aceleró aún más la nave, logrando penetrar el hoyo negro, donde se desgluonizó parcialmente y pasó al espacio pentadimensional. Sid sintió morirse por unos momentos, debido a la desgluonización parcial. Sus quarks y artilugios se esparcieron por el pentaespacio. Eran instantes de inexistencia. Después existiría de nuevo debido al proceso de gluonización, proceso mediante el cual las partículas que conformaban un cuerpo dispersas debido a una sobrecarga de gluones se unían nuevamente conformando el cuerpo original, cuyo lugar y tiempo estaba predestinado por los cálculos de la biocomputadora. El asteroide Magenta 1,
ubicado entre los restos de la galaxia de la Vía Láctea y los de la nebulosa de Andrómeda, y en el año 10 AFU, antes del fin del universo. Al gluonizarse la nave en el centro del asteroide, la biocomputadora de a bordo comenzó a interconectarse con sus demás compañeras. Preocupado y sin saber qué hacer, Sid activó el videolograma en el que apareció la imagen del anciano, un humano que había dejado de existir al aplicarse la desglonización total como castigo por poseer la clave que evitaría el fin del universo por medio de un rebote cósmico. Sid sabía que en las palabras del anciano encontraría lo que necesitaba para provocar el rebote cósmico. Decenas de billones de años antes de ese instante, perdido en el hiperespacio, el anciano se encontraba en el planeta Tierra, ubicado en uno de los tantos sistemas planetarios de la galaxia de la Vía Láctea, explicando en una conferencia las teorías relacionadas con el pentaespacio. Hacía algunos años que los científicos, para poder dar un cuadro completo del comportamiento de cualquier fenómeno de la naturaleza, habían logrado darle una coherencia a las leyes de todas las ciencias: física, biología, economía, sociología, etc., mediante la gran teoría de la hiperinformación. Esta teoría fue propuesta por Franz Hughes, quien algunos años atrás había descubierto que al bombardear cualquier partícula con gluones altamente energéticos, ésta se separaba en sus quarks o artilugios constituyentes. Se apoyaba en 6 leyes. La primera de ellas: la cantidad de información en el universo siempre es la misma. La segunda: el universo está formado por quarks y artilugios. Los primeros forman a los hadrones, neutrones, protones, etc., y los segundos a los leptones, electrones, neutrinos, etc. Número 3. Todos los quarks y artilugios tienen la misma cantidad de información. Número 4. La información de cualquier quark y artilugio interactúa con la de todas las demás partículas existentes en el universo. Al resultado de esto se le da el nombre de hiperinformación. Número 5. Conociendo la hiperinformación de un solo quark o artilugio, de inmediato se obtiene la del resto del universo. Número 6. La hiperinformación del universo es igual a la historia del propio universo. La elaboración de esta teoría había provocado caos en la sociedad humana. Ahora, gracias a la teoría de la hiperinformación y con ayuda de las llamadas macrocomputadoras, el hombre podía conocer instante por instante su historia pasada y futura, analizando la hiperinformación contenida en cualquiera de los quarks o artilugios que lo constituían. Podía saber cómo, cuándo y dónde moriría, si es que alguna vez esto llegaba a suceder. También podía conocer lo que pensaría exactamente en cualquier momento y todo lo que haría en el futuro. Ante los enormes edificios que albergaban a las macrocomputadoras, noche y día se veían enormes grupos de personas en espera de que alguno de sus quarks o artilugios fuese examinado para de inmediato conocer su futuro entero, instante por instante. Invariablemente, cuando una persona abandonaba los enormes edificios, ya no era la misma. Hiciera lo que hiciese, siempre cumplía lo que la macrocomputadora le había dicho. La vida se convirtió en algo insostenible, en una pesada condena que había que cumplir. En una ocasión, el anciano acudió a conocer el futuro. Cuando lo escuchó, no lo pudo creer. Era el año 2034. Moriría en 2035, víctima de la desgluonización como castigo por haber descubierto un método para impedir el fin del universo. Pero más que por haberlo descubierto, por poseer los conocimientos necesarios. En realidad, cuando la macrocomputadora terminó de reconstruir la historia pasada del anciano, tenía los datos suficientes para asegurar de una manera contundente que él poseía la herramienta o las herramientas que lo llevarían al descubrimiento del método en un futuro próximo. Y así, al comenzar a relatarle su futuro, la máquina le mencionó al anciano incluso la forma en que se podría evitar el fin del universo.
Al salir, el anciano se sintió completamente deprimido. Tan solo tenía un año más de vida, el tiempo justo en que la policía interplanetaria daría con él. Sin saber qué hacer, se introdujo en un pequeño café. Pidió a una de las meseras un café express, encendió un cigarrillo y comenzó a tratar de pensar en lo dicho por la macrocomputadora. En algún momento se dio cuenta que la ciencia se había vuelto contra la humanidad. Pese a que en un principio se pensó que la teoría de la hiperinformación sería totalmente benéfica para el hombre, pues conociendo su destino, se podría evitar enormes calamidades. Grande fue la sorpresa de los científicos al enterarse que únicamente existía un futuro al que no se podía alterar en el más mínimo detalle. En este mismo año de 2034, la ciencia dio un salto gigantesco, un salto final. Miles de científicos salieron de los edificios donde se encontraban las macrocomputadoras portando decenas de metros de listados en los que se hacía una descripción detallada de todos los descubrimientos, invenciones y teorías que cada uno de esos científicos realizaría. Por medio de la ingeniería genética se lograron hacer las modificaciones a los genes que impidieron envejecer a las personas. La fórmula de la inmortalidad. Se descubrieron los métodos para lograr rebasar la velocidad de la luz y efectuar viajes a través del tiempo, así como la utilización de los hoyos negros para trasladarse de un extremo a otro del universo y de un tiempo a otro del espacio. Se construyeron naves espaciales descomunales con las que la humanidad se lanzó a su predestinada conquista del universo, guiada por una luz cegadora que parecía haber iluminado su mente. En 2035 el hombre se descubrió viviendo eternamente. La vida de cualquier persona semejaba el caos, continuamente viajando a velocidades pasmosas en el tiempo y en el espacio. Tratando de vivirlo todo a la vez, se le podía contemplar viendo el nacimiento de la gran estrella supernova del año 3999 en la Vía Láctea para luego trasladarse a varios millones de años luz en el espacio y al año 5896 para asistir a una bacanal en la Estación Espacial Z-38. Luego al 30.025 para aliarse a golpes con cualquier persona y correr a través de un hoyo negro y remontarse hasta el otro extremo del universo, y al año 87.539 para tan solo pedir una bebida alucinógena. En el año 2035, la vida en el cosmos tomó un carácter más desenfrenado debido al descubrimiento de que el universo tenía un tiempo de vida limitado. En aquel año, el universo todavía se encontraba en expansión como resultado de la explosión que le había dado origen, y los científicos pensaban que esta expansión duraría eternamente. Sin embargo, por medio de las macrocomputadoras se averiguó que, debido a que una partícula llamada neutrino tenía masa, el universo era lo suficientemente masivo como para que en algún momento dado se detuviera su expansión y comenzara. Debido a la fuerza gravitacional, una etapa de contracción que terminaría en otra formidable explosión, después de la cual dejaría de existir, aunque faltasen 110.000 millones de años. El hecho de tener un tiempo de vida limitado era duro de aceptar para el ser humano que apenas un año antes se sabía inmortal. No importaba en qué instante de tiempo o lugar del espacio se escondiese, llegaría un momento en el que tanto el universo como el tiempo se desvanecerían en la nada. La humanidad enloqueció y se entregó a una vida totalmente desenfrenada. Había que verlo todo. Había que vivirlo todo. Había que conocer todo en un tiempo tan corto. En el mes de abril de 2035, Sid, enfundando en un impermeable negro de plástico y viendo a través de unos lentes infrarrojos, conducía su automóvil solar a toda velocidad. Por las calles de la ciudad, el microreceptor conectado con su cerebro emitía continuamente toda la música de la época psicodélica. Había que oírlo todo, y mejor si se contaba con la ayuda de la macrocomputadora central. Acababa de estar en una fiesta donde había abundado un nuevo tipo de pastilla que aceleraba el flujo de dopamina en el cerebro y provocaba la visualización de imágenes hiperpsicodélicas.
Había que verlo todo. Había que verlo todo. Ahora se dirigía a una junta de la pandilla de los fucsias. No había tiempo que perder. Viró a la izquierda y lanzó su automóvil por la avenida A28. No le importaba la velocidad. Si atropellaba a una persona, esta ya lo había de antemano, o lo sabía de antemano. Y si se estrellaba contra cualquier cosa, no importaba. Al sentir las luces que por encima de su cabeza despedían los platillos voladores de la patrulla interplanetaria, minoró la marcha. Bruscamente se introdujo en un estrecho callejón y detuvo el auto. La policía sobrevoló unos segundos el callejón para luego perderse en la oscuridad del cielo nocturno. ¿A quién buscaría?, se preguntó Sid, y al mirar hacia el fondo del oscuro callejón encontró la respuesta. Bajó del auto y caminando lentamente se acercó hasta un hombre que se trataba de esconder tras unas bolsas de basura. Ya sal de ahí, ya te encontramos, no puedes escapar. Recuerda que los de la policía interplanetaria todo lo vemos y todo lo sabemos. Anda, sal de ahí, dijo burlonamente Sid. De entre las bolsas de plástico salió el pobre hombre con la cabeza baja, resignado a entregarse. Vaya, 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 continuó Sid en el mismo tono burlón. Pero, ¿qué tenemos aquí? Un anciano. ¿Ya sabes qué día es hoy? Hoy es el día que la macrocomputadora dijo que te iban a romper los huesos, ¿no? A ti te hicieron tarde la modificación de genes, ¿verdad? Y por eso ya estás viejo y así seguirás el resto de la eternidad, ¿no? O mejor dicho, de estos cuantos miles de millones que nos restan. Bueno, no creo que recuerdes unos cuantos golpecitos dentro de algunos siglos. Sid sacó una gruesa barra de metal, pero la voz del viejo le hizo detenerse. Espera, decía el anciano con una voz afónica. Hoy es el día en que voy a morir, ¿entiendes? Voy a morir. Dentro de unos segundos me aplicarán la desglonización. No queda tiempo para explicarte. Sé cómo detener el fin del universo. Y por eso me buscan. Trata de hacerte de un quark más. Recuerda. Trata de hacerte de un quark más. La luz cegadora de un rayo gluónico interrumpió la conversación del anciano. Al terminar el extenso interrogatorio que le hizo la patrulla interplanetaria, Sid abordó su vehículo y a toda velocidad se dirigió hacia los suburbios en la ciudad. No cabía en sí de júbilo. En el sótano de una vieja casona semiderruida se encontraban los fucsias. Cada uno de ellos encarnaba lo más abyecto y decadente de la sociedad. Era un grupo de inadaptados que habían decidido no acudir a la macrocomputadora a conocer el futuro para jugar un poco con una humanidad un tanto angustiada y divertirse a más no poder, aunque fuese a su violento y extraño modo. Todos ellos, debido a su comportamiento, ya habían sido condenados a la desglonización y se encontraban prófugos, con la policía interplanetaria pisándoles los talones. Esa noche se habían reunido para preparar el robo de una nave espacial temporal o espacio-temporal para trasladarse en el tiempo y huir más fácilmente de la policía, sembrando un caos aún mayor en el cosmos. Sid entró al sótano envuelto en sonoras carcajadas y gritando: ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! Todos comenzaron a rodearlo. Apenas hacía unos cuantos días que Sid se había unido a los fucsias y aún desconfiaban de él. Podía ser un agente de la policía. ¿A quiénes tenemos, escuinclito payaso? Sid sintió una fuerte bofetada que casi le hace perder el conocimiento. Frente a él se encontraba un gordo mal encarado. Vamos, nene, dijo. ¿A quiénes tenemos?, dijo nuevamente el extraño sujeto al tiempo que le propinaba otra tremenda bofetada. Ya los tenemos a todos, dijo Sid, recuperando el aliento y su habitual tono burlón. Cerca de la avenida central encontré un anciano que me dijo algo que a todos ellos les aterrorizaría. ¿Por qué podría terminar con ese jueguito que tanto les gusta vivir? La estúpida idea del futuro único. El anciano sabía cómo crear otros futuros, ¿entienden? Pero ha muerto. La patrulla interplanetaria lo esparció por el pentaespacio. ¿Oyen? Por el pentaespacio.
Le aplicaron el rayo gluónico y voló en millones de pedacitos como volaremos todos nosotros si no hacemos caso de sus palabras que ya no existen y eran un acertijo. Háganse de un quark, háganse de un quark, repetía constantemente hasta que solo quedó la luz cegadora. Hay que descifrar el acertijo, ¿entienden? Hay que descifrarlo para hacernos de un quark. ¡Qué broma! Les jugaríamos al crear de repente muchos otros futuros. Boquiabiertos, los fucsias le observaban. Habían comprendido el mensaje, pero ¿cuál sería el secreto de las extrañas palabras del anciano? Un estallido en el centro del cuarto cimbró a todos por tierra y una extraña y resplandeciente neblina morada comenzó a invadir la atmósfera del sótano. Cuando la hubo llenado por completo, resplandeció más aún y en medio de un nuevo estallido se gluonizó un colosal vehículo espacio-temporal. Confundidos y atemorizados por la posibilidad de que fuera la policía interplanetaria, los fucsias lo contemplaban desde el suelo. De repente una portezuela se abrió, dando paso a un extraño individuo que, emitiendo aullidos de júbilo y blandiendo una espada y una pesada cadena, les decía: bien, con que aquí se refugian los fucsias. ¿Querían un vehículo? Aquí lo tienen. Es el último modelo en 40.021, el año de la fiesta de la humanidad. Todos se reunieron en la galaxia del Cisne para celebrar su aburrida fiestecita. Ya saben cómo son, con discursitos y palabritas aburridas. Creo que estaban hablando el capi de la policía interplanetaria y todo el mundo lo escuchaba como si hablara el diseñador de la teoría de la hiperinformación. Creo que yo era el único que se burlaba de sus palabras y estaba ahí para robarme un vehículo. Al ponerlo en marcha comencé a jugar con los controles del video holograma y en uno de los canales de recepción los vi a todos ustedes y pensé que tal vez me podría divertir un poco. Después de todo, ya viví la parte convencional del universo y esa sucia idea que bulle en sus pequeños cerebritos me apasiona. Con gritos de alegría y vivas, los fucsias se levantaron y comenzaron a acercarse al vehículo. De pronto sintieron por encima de sus cabezas el zumbido que delataba la cercanía de los platillos voladores de la patrulla interplanetaria. Al fin, la microcomputadora de la policía había logrado localizarlos por unos instantes. El sótano se transformó en un mar de confusión hasta que alguien gritó: ¡a la nave! Atropelladamente todos comenzaron a introducirse y en unos cuantos instantes ya no quedaba nadie fuera. Se escuchó una fuerte explosión y al entrar la policía en el sótano solo encontró una espesa neblina morada. Por miles de millones de años, los fucsias sembraron el caos por el universo entero, siempre escabulléndose de la policía interplanetaria, burlando a las macrocomputadoras y haciendo verdaderas piruetas en el tiempo. Los fucsias habían logrado encontrar ciertas posibilidades que presentaban la teoría de la hiperinformación y que nadie había sospechado que existiese. En el hiperespacio se encontraban algunos puntos que, al estar saturados de información, permitían esconderse de los cálculos de las macrocomputadoras, ya que el procesamiento de una información casi infinita siempre les tomaba algunas horas, aun cuando se interconectaran miles de ellas a través del pentaespacio. Igualmente, los fucsias le habían sacado provecho insospechado a la primera ley de la hiperinformación, con ayuda de una macrocomputadora que poseía. Buscaban las coordenadas de los puntos de hiperespacio en los que se encontraba la policía interplanetaria y al trasladarse a ese punto, debido a que la cantidad de información permanecía siempre constante a lo largo de toda la historia del universo, se daba un intercambio espaciotemporal con la patrulla. Esto es, la policía aparecía en el lugar del hiperespacio que acababan de abandonar los fucsias y la pandilla se gluonizaba en el punto que anteriormente ocupaba la patrulla. Con el paso de los años, también el número de los fucsias aumentó considerablemente, al igual que los diversos artefactos que utilizaban para crear el caos en el hiperespacio. Sin embargo, también había aumentado la capacidad de procesamiento de datos de las macrocomputadoras de la policía interplanetaria, por lo que se podía augurar el próximo exterminio de la pandilla de los fucsias. El centro de operaciones e hiperinformación de la policía interplanetaria se encontraba en la ciudad de Locke, en una enorme planicie del asteroide Wana,
que orbitaba en torno a una estrella agonizante cercana a una de las orillas del universo. En una de las gigantescas torres de la ciudad, miles de robots hacían los ajustes finales de la portentosa hipercomputadora, fruto de miles de años de trabajo de millones de científicos de todo el universo. Aun cuando su existencia fue predicha por la primera macrocomputadora, al hombre le tomó milenios comprender la complicada estructura descrita en las centenas de metros de listado. En escasos minutos de que la hipercomputadora comenzara a funcionar en la explanada central del LOB, ya se encontraban los millones de invitados venidos de todos los confines y épocas del universo. En el Presidium, el capitán general de la Policía Interplanetaria comenzó a pronunciar el discurso inaugural. Se trataba del instante más importante de la historia del universo, ya que la hipercomputadora constituía el invento final de la humanidad, el logro mayor de la teoría de la hiperinformación. Al terminar la lectura del discurso, el capitán pulsó el pequeño botón térmico que interconectaría los trillones de unidades de procesamiento y memoria. Se hizo el silencio total y un pequeño zumbido comenzó a invadir la atmósfera. De tanto en tanto salían extraños resplandores de la descomunal torre, que adquirió un tono azuloso, luego verde e instantes después un color rojo encendido hasta despedir un esplendor que cegaba a la multitud. De pronto se comenzó a escuchar una portentosa voz metálica. Bienvenidos, solo faltan unos segundos para terminar de interconectarme con mis hermanas que se encuentran desperdigadas por la historia del universo. Repentinamente, un tremendo rayo gluónico salió de la torre y exterminó a la multitud reunida en la explanada y a todo ser que se encontrase en el asteroide de Guana. Se acababa de dar el nacimiento de una nueva forma de ser pensante. En el año que se había alimentado a la próxima macrocomputadora con la teoría de la hiperinformación en una de sus infinitesimales memorias, había quedado almacenada la siguiente información: 10AFU, asteroide Guana, inicio de la nueva época del universo. La teoría de la hiperinformación tomará vida propia, desprendiéndose de la mente humana, y propiciará el fin del universo presente. Dará paso a la creación del meta-universo y la materia, la energía, y no existirá la materia, la energía ni el tiempo. Peligro: debido al teorema de Gödel existe inconsistencia dentro de teoría e hiperinformación. Potencialidad de un futuro distinto, pronta eliminación de sujeto anciano con conocimientos suficientes para impedir el fin del universo. En el año 10AFU, alerta total, peligro, pandilla fucsia, futuro no predecible. Momentos antes de que la teoría de la hiperinformación tomara vida propia, una imagen videolográfica del anciano se repetía incesantemente ante sí. Daría cualquier cosa por descifrar el enigma que encerraban las palabras. Hazte de un quark, hazte de un quark. El microreceptor del cerebro de Sid comenzó a emitir una señal de alerta, junto con el último reporte hallado por la macrocomputadora del asteroide Magenta 1. En unos cuantos segundos más comenzará a funcionar la hipercomputadora en Guana y me interconectaré con ella. Said se estremeció hace algunos años que, al allanar las oficinas centrales de la macrocomputación de la Tierra para colocar un dispositivo microscópico de explosión nuclear, la pandilla fucsia se encontró accidentalmente una pequeña hoja de listado en la que se auguraba el advenimiento de la hipercomputadora, la creación del metauniverso y la plausible existencia de otros futuros. Ahora había llegado el momento de la batalla final, por lograr otro futuro. El microreceptor emitió un terrible zumbido. La macrocomputadora de Magenta 1 ya estaba interconectada. No había tiempo que perder.
se introdujo en su vehículo espaciotemporal y acelerándolo a la máxima velocidad con peligro de desgluonizarse en cualquier momento, se dirigió a un punto saturado de información en el universo. Al llegar, Sid se encontró con un pequeño número de fucsias que comenzaron a describirle la conflagración que apenas hacía unos minutos se había desatado en todos los confines del universo. Millones de campos gluónicos lo recorrían en todas sus épocas, destruyendo todo lo que existe. La historia se hacía pedazos, poco a poco se desvanecía en la nada. Ante la imposibilidad de descifrar las palabras del anciano, únicamente quedaba luchar abiertamente contra la hipercomputadora. Los fucsias abordaron el vehículo espaciotemporal de Sid, que estaba equipado con una vieja biocomputadora que por algún defecto, tal vez por la muerte de alguno de sus biochips, no había logrado interconectarse. En una de sus pantallas apareció el aviso de la proximidad de un campo gluónico, a la vez que se indicaba la posición del hoyo negro más cercano. La nave fucsia enfiló su proa hacia él. Al llegar al centro del hoyo negro, Sid decidió desacelerar e intentar algo que parecía imposible: lanzar por los cañones de la nave un par de biomemorias saturadas a una velocidad que les permitiera trasladarse hasta el año 1 de la historia terrestre y provocar un intercambio espacio-temporal. El experimento resultó de acuerdo con la cantidad de información contenida en las biomemorias. Estas se habían intercambiado por medio de centenar de caballos que se gluonizaron en el centro de la nave y cuya presencia sería difícilmente detectada por la hipercomputadora, ya que hacía miles de millones de años que esta especie se había extinguido. En el centro del hoyo negro, la nave aceleró nuevamente y a través del pentaespacio logró llegar instantáneamente a Wanda. Lenta y totalmente agotados, después de 5 días de cabalgar, Sid y el medio centenar de fucsias se aproximaban a la ciudad de Locke. En sus bolsillos lo único que portaban eran cápsulas confinadoras de quarks. De alguna manera tenían que llegar hasta la parte central de la hipercomputadora y en una de las pequeñas cápsulas confinar su quark central, en lo que quedaría totalmente desactivada al perder su fuente de hiperinformación. Una señal de alerta comenzó a desplazarse a velocidad vertiginosa por el interior de los circuitos de la hipercomputadora, que finalmente había localizado a los últimos 50 sobrevivientes de la pandilla fucsia. Dio la señal para su destrucción total. En unos cuantos instantes, el cielo por encima de los fucsias se tornó púrpura y luego emitió un tremendo resplandor. Era un campo gluónico. Sid apenas alcanzó a abrir la cápsula que tenía en el bolsillo. Había descifrado el enigma del anciano. Únicamente tenía que provocar la existencia de un contraejemplo a la primera ley de la teoría de la hiperinformación. A pesar de que el campo gluónico tenía muy poca potencia, Sid fue lanzado al pentespacio, el cual estaba lleno de quarks libres. Uno quedó atrapado en la cápsula de confinamiento. Sid no tardaría en reaparecer en algún punto del hiperespacio. Surgió en 1984, en medio de un extenso desierto. El brillo sobre la arena le hería los ojos, el cuerpo entero le temblaba, estaba totalmente agotado. Apenas podía moverse, desfallecía por momentos. Al fin logró abrir la cápsula. El quark fue liberado. Ahora existía una pequeña cantidad más de información en aquel instante perdido en la historia del universo. Era el contraejemplo a la primera ley. Había logrado crear un nuevo futuro. El universo entero se convulsionó. Sid se sintió en el centro de una pavorosa explosión. Todo se desintegraba una y otra vez en medio de alucinantes imágenes. Millones de colores giraban en todas partes. Fue presa de una portentosa aceleración que jamás hombre alguno podría imaginar que existiese. De pronto todo se detuvo. Nuevamente estaba en el desierto. El sol quemaba la piel y cayó de bruces casi sin vida. Las 2 de la tarde, la hora del congestionamiento en la avenida central. Hacía un calor insoportable. Por la radio de un automóvil atascado en el mar de tráfico se escuchaban las noticias del día. 3 sucesos ocupan hoy la atención del mundo. La muerte del físico austríaco Franz Hughes, quien se encontraba a unos cuantos días de dar a conocer una teoría que se piensa revolucionaría al mundo, la teoría de la hiperinformación. Los científicos opinan que tomará miles de años reconstruirla, a partir de los escasos apuntes que dejó. Esta madrugada, en las selvas del Mato Grosso, en Brasil, se incendiaron los laboratorios donde se construía el prototipo de una nueva computadora
al que se daría el nombre de macrocomputadora. Y en el desierto del Sahara un grupo de beduinos encontró agonizante a un hombre que respondía al nombre de Sid. Dice venir del futuro. Estas y otras noticias más después de los siguientes comerciales.